Vale, vamos comenzando el día de hoy. No puedo. Estamos a 9 de enero de 2024. Física biológica. Estamos entonces comenzando una semana de física, la semana 7, sesión 13. Estamos empezando el primer mes del año del Señor, así dicen, porque el calendario actual es el calendario gregoriano, aprobado por el Papa Gregorio en el año, bueno, en 1580, pero entró en vigor en 1582. 1582, 81, no pasa entonces que año. Estaba yo muy chiquito. Porque antiguamente el año comenzaba en marzo, en la primavera. Por eso diciembre era el 10º mes. El 11º mes era el dedicado a Jano, por eso Januario, o enero. ¿Cuándo es el año nuevo chino? Y el año, no sé, está en chino. Debe ser entre febrero y marzo. Y febrero era el mes de la fiebre. De bilis. De febrero. Bueno, entonces, estamos a 9 de enero, sesión 13, semana 7. Me equivoqué. Estaba todavía en astrobiología. Porque me di cuenta que decía Marte. No, es martes. Día de Marte. No, estamos en física biológica. 23 o semana 7, eso sí es, semana 7. A ver, acá semana 6, no, semana 6 fue la semana anterior, que terminó el 21 de diciembre con la sesión 18, donde terminamos hablando de ondas estacionarias, no estacionarias, acústica y otros fenómenos periódicos, ondulatorios y cíclicos. Eso fue lo último que vimos. Luego les trajo algo Santa Cruz. Como fue en octubre la gran calabaza. ¿Qué? La gran calabaza. ¿No? Bueno, ya entendí. No, que me Vamos a hacer una parodia. Bueno, los Simpsons son una parodia o son la realidad. Semana 7, 9 de enero, sesión 19. Hemos tenido 18 sesiones hasta la última. Esta es la sesión 19 del curso de física biológica. Y el tema, hoy iniciamos una nueva unidad, la unidad 5 del programa, y es óptica. Óptica. Ahora sí, vamos a ver la sesión, la semana anterior escuchamos, oímos. Ahora vamos a ver. Vas a ver muchas cosas. De hecho, hágase la luz. ¿Acaso me está ofendiendo? Yo de por sí no veo. ¿Cómo está hoy? No se preocupe, pero ya la luz la quiero apagar. Por ejemplo, así quedamos desmembrados, como conejito lampareado. Me recuerdo de la duda, por favor. Yo soy de la época de la música disco, donde la luz era fundamental. Que esa es música de viejitos. La música clásica. Sí, la música clásica y es de cadáveres. Clásicos de la música. Clásicos del cementerio.
Del panteón de la física. Bien. Hagamos una reflexión. No, de esas no. De esas no. ¿Por qué podemos ver que es la luz? Ay, ¿en serio, güey? ¿Eh? No, yo no güey. ¿Por qué podemos ver? No, bro, en serio. Estamos en la universidad. ¿Qué son los ojos? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué funcionan los ojos? ¿Por qué son como son? ¿Todos los seres vivos tienen ojos? No. ¿Todos los seres vivos pueden percibir la luz? Bueno, sí, pero sí. ¿Todos los seres vivos interactúan con la luz? Sí. No, sí. Pues si la luz no interactúa contigo, ¿cómo te vas a ver, güey? Vas a ver. La reflexión de esa luz, de ese color, El color. es como lo del espectro, ¿no? Ya mostraron el color. Brillo. Eso es una luz. A ver, no se las apunta como le hicieron a cierto presidente. ¿No supieron? ¿Eh? No, antes. Felipe Calderón, ¿no? Calderón, Calderón, en la ceremonia de grito le pusieron a iluminar. Pueden encontrar los videos en YouTube. Como el señor fue iluminado. Porque hace rato vimos esta, ¿no? Luego les mostré. Esta lo voy a apuntar hacia no, ustedes no, allá. A la cámara se descompone. No, cámara, profe. no se descompone. Y ahorita ya lo agarran. O puede ser esta. Pixeles. Tampoco se debe apuntar. Ahí lo ven en la cámara. A ver, ya después verán el video. Y oirán el audio. No podrán tocar nada porque podrán tocar la pantalla. Que fue lo que hasta la semana anterior, solamente interactuamos con dos sentidos naturales de los humanos. El tacto. Hablamos de eso. Por eso sentimos, porque son fenómenos mecánicos. Interacción de materia con materia. E incluso la acústica, el sonido también es interacción de materia. El sonido son ondas mecánicas de materia gaseosa. Porque vivimos inmersos en un océano de gas. Eso es la atmósfera. Materia gaseosa que se mueve y dependiendo de cómo se mueva, interactúa con nosotros. Ahí, por ejemplo, estás provocando. Ya hemos visto también esto, ¿no? Dijimos que es un gas al que llamamos plasma porque emite luz. ¿Pero qué es la luz? ¿Qué es lo que hace que podamos ver el gas cuando es plasma y no lo podamos ver cuando no es plasma? A ver, bueno. Brazos truenan. Así no tuve que usar el mío. O incluso podría ser por la la del fósforo, del cerillito. Incluso vemos que hay luz de colores diferentes. ¿Qué es el color? En esta alcanzamos a ver aquí abajo otro color de luz distinto a este, distinto a este, pero que también lo vemos aquí. Es más, déjenme prender la luz para pensar en la óptica, no pensar solamente. Esto
tiene la misma apariencia que lo que se ve aquí abajo, aunque ahorita el problema es que, ¿por qué no puedo ver bien esta luz de aquí abajo cuando tengo esta luz de allá arriba? Que sí la puedo ver mejor cuando Ya huele a para quemado. arriba. Yo tengo esta y la veo que se parece a la de aquí. O es más, ¿qué sucede si? Oh, pase mágico. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿La ven igual? ¿Qué apariencia tiene? La que está arriba. No, es más amplia. Bueno, además se ve, a ver, fíjense, ¿qué pasa si la paso de un lado a otro? Se ve como que choca, ¿no? Se enchueca. Ay, ¿qué hiciste? Todo lo entregas. Oh, ya está. Fíjense. Por eso les quedan las etiquetas. Aquí lo pueden ver. Como si no una venas, ¿no? ¿Sí la pueden ver del otro lado? No sé, a ver, díganme. No se ve nada más. Se alcanza a ver, se alcanza a ver lo que hay dentro de la botella y también se alcanza a ver lo que hay dentro de la botella. Este se ve azul, este se ve de otro color. ¿Qué es el color? O incluso, ¿vieron la película? La de Barbie. La de Barbie. Hey, Barbie. ¿Me gustó? Me gustó. Uno nunca sabe para qué pueden servir los juguetes que dejan las hijas. Veamos, tenemos esta. La hago pasar a través de este. ¿Y ahora cómo lo ven? Ahí está. Se la pusieron La reflexión de la luz, ¿no? Ahí está. Ahora si la paso al otro, Se ve súper. se ve como la patrulla. Es odioso eso, que vas manejando. Vas manejando y de repente en el espejo ya no ves nada. Caribe verde, orillas a la orilla. Coche negro oscuro. ¿Cómo? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia. ¿Por qué se ve? ¿Por qué se ve negro? ¿Por qué se ve blanco? ¿Cómo que yo absorbo todo? ¿Por qué se ve azul? ¿Por qué se ve amarillo? Es porque absorbe las colores y refleja ese refleja el amarillo, ¿no? El color tamarino. Color tamarino. ¿Pero qué es la luz? Que buena pregunta. Te la traigo de Buena pena. pregunta. No, a mí no me gustan los fotones, por eso uso playeras. Me gustan los fotones. Ah, botones, no, botones. Los botones, ¿qué tipo de partícula es esa? Una partícula atómica. Y Aquí abajo aparecen subtítulos. estamos ante un fenómeno que ha desconcertado a la humanidad desde que ha escrito. Los primeros textos donde se menciona o se trata de explicar qué es la luz se han encontrado precisamente en Mesopotamia. Y hay algunos otros textos antiguos, egipcios, griegos, donde también intentan explicar o decir qué es la luz. Finalmente, el primer tratado formal en el que se describe de una manera más completa qué es la luz fue escrito en 1708, según googleenme, por favor. Creo que fue en 1708 por, tenía que ser, Don Isaac. Sir Isaac. Que era un hijo de la chingada, pero bueno. No, era un hijo de su mamá. Pero era un infeliz. Sí. Uno debe reconocer a las personas por su obra, no por su forma de ser. Porque Newton era Newton. Sir Isaac Newton, del cual no hay descrito que haya, por ejemplo, se haya contraído matrimonio, se haya casado.
Tampoco hay descrito que haya tenido pareja o dispareja. Allá ellos. Escribió años después de haber finalmente publicado los principios matemáticos de la filosofía natural, donde, por cierto, ¿en qué año fueron los principios matemáticos? Ya lo escribimos por ahí. Búsquenle. Pásele. ¿En qué año fue los principios matemáticos de la filosofía natural? Ya tengo yo aquí el dato, pero no lo voy a decir. Ustedes díganme. ¿En qué año fue? Están buscando. 1687. 1686. Sin embargo, salieron realmente al público hasta 1687. Ya ven, luego las clases editoriales son una historia. Bueno, pues les dice que el de luz fue en 1665. Busca Optics. Isaac Newton, entonces, en 1686 publicó los Principia, vamos a poner así para no poner el título completo. Principia, vamos a poner incluso entre comillas, porque son los Filosofía Naturalis Principia Mathematica, lo escribió en latín originalmente, la primera edición, la primera versión, o los principios matemáticos de la filosofía natural. En ese, efectivamente, escribe casi al final, en el último, de hecho, los Principia, el librote, en realidad es una especie como de compendio de varios libros, un solo volumen con varios libros, así lo llama Newton. En el último libro, que sería El Sistema del Mundo, escribió, acá no tengo traducido al español para no leerlo en inglés. Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Ya encontré aquí el otro año, 1704. Sí, 1704. 1704, Ay, sí. cabrón, ¿ya viste cuánto lleva? Déjame ver, está por acá. Aquí está. ¿Qué euros cuesta? Abajo de... Este bello sistema del Sol, planetas y cometas, solo, bueno, esta es una parte donde ahí tenemos que acudir a leerlo. Es aquí donde uno recuerda que Newton era también teólogo. De hecho, escribió más sobre teología que sobre la naturaleza física del mundo. Este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso, o sea, ajeno. Y si las estrellas fijas son los centros de otros sistemas iguales, estos formados por el mismo sabio, otra vez acude aquel, deben estar sujetos a su dominio, especialmente porque la luz de las estrellas fijas es de la misma naturaleza que la luz del Sol. Isaac Newton, 1686, en los principios matemáticos de la filosofía natural. Aquí uno llega a tres conclusiones. Número uno, no sea que le hacía Isaac Newton. No, son varias conclusiones. La primera, esa es accesoria. También recordemos también que para poder llegar a estas conclusiones últimas, Newton desarrolló el cálculo. Para poder, pues no tenía pareja. En cambio, ¿por qué uno tiene que hacer composturas en la casa? ¿Ya arreglaste aquello? No. Uno siempre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Bueno, Así es. Ya saben, siguen el camino de la ciencia de Newton, el camino de la ciencia de sus profesores. No, de Newton. Sí, vamos a Newton. Ok. Entonces, desarrolla el cálculo para poder revisar todos los trabajos, sobre todo de Kepler, y llegar al movimiento de los planetas. Y entonces llega a esta conclusión: los planetas giran alrededor de las estrellas, bla, 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 bla. Entonces, desarrolla la física, la mecánica, las tres primeras leyes del movimiento, ya las revisamos. La primera ley de la inercia, la segunda ley de las fuerzas, la tercera ley de acción y reacción. La cuarta
la ley de gravitación universal. Sería la cuarta ley, yo le llamo la cuarta ley de Newton. Y aquí uno infiere, ojo, infiere que Newton ya había al menos trabajado quizá haciendo telescopios. De hecho, publicó en esa obra posterior de 1704, dijimos, no te caigas, mejor te guardo. Isaac Newton en 1704 publica finalmente Optics. Y esa sí la publica en inglés. Esa está escrita, la versión original, en inglés. En cambio, en los principios, la versión original está en latín. Parece que el cambio de siglo le sentó bien para escribir en inglés más que en latín. Donde lo que describe es más el título, el libro se llama Optics, por cierto me faltó una C, ahí está, Optics, por el título completo es 2 puntos, or, no sé por qué le meten aquí coma, pero lo hicieron igualmente. No Tetris, Treatise. Un tratado de atrás, treatise of the reflections, las reflexiones, no de pensamiento, son otras reflexiones, refracciones, no, refractions, estamos en inglés, refractions, coma, inflections, no, ahí no lleva coma, le puse una coma de más. Saquemos el borrador, ese claro me faltaba sacar. Borremos esa coma. Inflections and colors of light. En 1686, Principia Matemática, Filosofía Natural es Principia Matemática, o los principios matemáticos, sí, es de risa, ¿verdad? Ay, Dios, en serio. Y en 1704 publica Óptica, o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Sin embargo, al leer uno los Principia, sobre todo al final, uno se da cuenta que ya desde antes, desde que había escrito los Principia, y quizá antes, ¿cuándo nació Newton? Bueno, ahí ya ven que ahora que pasó estas fechas de fin de año, no faltó el simpático, que con tal de joder a los cristianos, principalmente a los católicos, por ejemplo en México, dicen, ay, sí, el día 25 vamos a celebrar el nacimiento de un niño que cambió al mundo. Ay, luego dicen, ay, sí, Isaac Newton. Porque dicen que nació el 25 de diciembre de 1642. Pero, hablamos al principio del calendario, ¿no? En 1642, en Inglaterra, Reino Unido de la Gran Bretaña, el calendario gregoriano no estaba vigente. Todavía se manejaban con el calendario juliano, el de Julio César, en el Reino Unido. Entonces, sí, efectivamente, el nacimiento de Newton está registrado en el día de Navidad del 25 de diciembre de 1642.
Pero el calendario juliano, cuando elaboraron el calendario juliano que venía del calendario egipcio, había un error en la estimación de la duración del año, de aproximadamente un cuarto de día, como 6 horas más o menos. El día, el año, el periodo que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol, dura, hoy sabemos, en una cantidad casi exacta, 365 días y 6 horas. O sea, 365 días y un cuarto de día, punto 25 días. Y eso se hace más patente este año en particular, en 2024. ¿Por qué? Sí, hay que dormir 2 veces en la tarde. No es que hay que dormir 2 siestas, porque es bisiesto. No, se llama bisiesto. Si contamos solamente años de 365 días, cada 4 años, por las 6 horas de diferencia, cada 4 años vamos a estar perdiendo un día. ¿Sí? Bueno, quiere decir que si multiplicamos 4 por 365, ya en ese número de días seguiría atrasando el calendario. Fue lo que pasó con el calendario juliano. Estaba atrasado. Resulta que lo usaban los cristianos en Europa para celebrar las fiestas cristianas, como la Pascua. Pero que supuestamente un día exactamente tiene 23 horas y 50 y tantos minutos. Sí, es otra cosa, que no llega a 24 horas. Pero aún así, ¿Cómo es que tiene? es que todo se ajusta. ¿Sí? Se ajusta y efectivamente, en días estándar que de 24 horas, un año dura 365.25 días. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el sitio ese sitio que acudimos al principio del trimestre del Sistema Internacional de Pesas y Medidas, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, porque ahí también se maneja el concepto del tiempo, que es una cantidad básica. ¿Y la unidad del tiempo cuál es? El segundo. ¿Y el segundo qué es? Pues la 360, entre 360 horas. ¿Sí? Y de eso depende que midas entonces la longitud, la duración del día, no la longitud es espacio, el intervalo de lo que es un día, etcétera, etcétera. Sí, hay un pequeño gran problema y por eso el calendario actual, que es el calendario derivado del gregoriano, oficialmente le seguimos llamando gregoriano, también ha sido ajustado. Por ejemplo, no siempre cada 4 años se agrega un día en el mes de febrero, de tener 28 a tener 29. Por ejemplo, hay algunos años de centenario que no llevan, aún teniendo que ser bisiestos, no se les suma el día adicional en febrero. Es un lío, pero eso lo trabajan los matemáticos y los astrónomos. Y los metrónomos, los que estudian las medidas, ¿sí? Que trabajan, por ejemplo, para el Sistema Internacional de Pesas. Para la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es la que es encargada de manejar el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que los países que han firmado ese acuerdo del sistema, como México, tienen responsables en alguna oficina de gobierno encargada de que todo se mida como se tiene que medir para tener buenas relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Ven las implicaciones? Grueso, sí. De hecho, la Oficina Mexicana de Pesas y Medidas es una oficina dependiente de la... no se llama oficina, no cómo se llama oficialmente, pero es una dependencia oficial de la Secretaría de Economía. Googleenlo y van a encontrarlo, ¿sí? Y es ahí donde México maneja todos los estándares. Ya lo mencioné, que nosotros hemos estado usando el punto para separar los enteros de los decimales. Es una violación a la ley, a la ley de metrología en México. Pero lo hacemos en ciencia. Ya ven que somos rebeldes los científicos. Algunos, no todos. ¿Sí? Algunos más rebeldes que otros. Hay otros que son los de la mafia de los científicos. Pero son otros, en fin. Entonces, deberíamos estrictamente usar coma decimal y no punto decimal, que es lo que establece el sistema de las medidas. Pero bueno,
respecto a tu inquietud, efectivamente, todo esto está ajustado. Y en lo que es el calendario civil internacional, que se deriva del gregoriano, también está ajustado eso. El hecho de que el día no son exactamente 24 horas, sino 23 horas, 59 minutos, no recuerdo cuándo segundos, algo así. ¿Sí? Pero lo que sí, el año no son 365 días, son 365 días y un cuarto. Por eso este año sí le estamos sumando un día en febrero. Pues no es lógica, ¿no? Porque si... No, es que no es lógica, es matemática. Matemáticas. Todo está ajustado. Finalmente la lógica como tal no es más que un ejercicio de la filosofía, y lo que usamos para medir son las cantidades del sistema internacional. Pero hay una ventaja en todo eso. Al final de cuentas, todo lo que haces usando ese sistema es reproducible. El experimento que haces hoy, si lo haces dentro de un año, te va a salir igual, siempre que siga las mismas condiciones. Por eso es que en ciencia debemos, que es lo que les he dicho, escribir todo lo que hacemos, registrar todo lo que hacemos, para entonces, cuando tengamos que informar, entregar una tarea, un reporte, una evaluación o un artículo científico, registrar una patente, escribir un libro, entregar un informe profesional en la empresa en la que trabajas, pueda ser verificado y se pueda comprobar que has cumplido con tu trabajo y no te metas en líos legales. Okay. Por ejemplo, un campo de trabajo en el caso de la biología son los estudios de impacto ambiental. Que para poder firmar un estudio de impacto ambiental, de entrada primero debes tener un título de licenciatura en algunas ciencias en particular, puede ser biología, puede ser química, puede ser ingeniería civil, etc. Hay varios. Y tomar unos cursos con los cuales te certificas como perito ambiental. Y entonces puedes firmar estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque esos estudios de impacto ambiental son los que deben presentar las empresas para poder realizar obras, ya sean nuevas o de modificación. ¿Pagan bien? ¿Dónde? ¿Pagan bien? Sí. Sí, pagan bien. Pagan bien. También hay mucha competencia. Entonces necesitas ser bueno y demostrar que eres bueno para que te sigan contratando, si no. Okay. Yo tengo amigos que trabajan en eso. ¿Está bien? Bien, entonces, regresando a esto. Newton, de acuerdo al calendario juliano, que tenía un atraso de 10 días respecto a la fecha en la cual la Pascua cristiana es una conmemoración, una celebración, un sacramento religioso que se tiene que llevar a cabo en un día en particular. Y ese día está relacionado con el inicio de la primavera. De hecho, con el equinoccio de primavera, no con el inicio de la primavera estacional, sino con el evento astronómico del equinoccio de primavera. Cuando la duración del día y del periodo de iluminación y de oscuridad en un día es el mismo, que es entre el 20 y el 21 de marzo. No me digas que vives en el calendario juliano. No, porque precisamente por estas variaciones que hay, a veces el equinoccio cae en el 20 de marzo, a veces cae en el 21 de marzo, por esas pequeñas variaciones. Bueno, es lo que establece la liturgia cristiana, sobre todo la de la Iglesia de Roma. Ya en aquellos años, para cuando vivió Copérnico, que también hemos hablado de él, ya se habían dado cuenta que había un desfase en cuándo era el equinoccio. Es más, por eso la Iglesia de Roma, la Iglesia cristiana, llamada católica, tenía matemáticos como Copérnico, tenía astrólogos, actualmente astrónomos, como Copérnico. Y es más, todavía hoy en día, la dependiente de la oficina del Papa en Roma, bueno, de hecho en Ciudad del Vaticano, es un estado aparte, la Ciudad del Vaticano, cuenta con un observatorio astronómico en el que trabajan astrónomos profesionales, no necesariamente religiosos.
Sí, hay algunos frailes que son astrónomos, tienen doctorado en astrofísica, y hay otros que no, son simplemente personas comunes y corrientes como nosotros, y es más, algunos que ni siquiera son cristianos o católicos, pero trabajan por un salario para el observatorio del Vaticano. ¿Por qué? Porque para poder seguir realizando las fiestas según mandan los sacramentos de la doctrina católica, las fiestas tienen que hacerse en días específicos y esos días están definidos por eventos astronómicos, como el equinoccio de primavera. Bueno, cuando nace Newton, ya el equinoccio estaba desfasado 10 días, más bien, la Pascua estaba desfasada 10 días respecto al evento astronómico del equinoccio. Les digo, ya en tiempos de Copérnico, que Copérnico nació en 1473, ¿sí? O sea, antes de que descubrieran antes de que se toparan con este continente los europeos, nació Copérnico, y ya para entonces se habían dado cuenta en Roma, los jerarcas de la iglesia cristiana, que había un desfase en el calendario. Entonces ya habían puesto en ese momento a trabajar a astrólogos, astrónomos y matemáticos a revisar el calendario juliano para hacer ajustes. Tardaron como 100 años, porque finalmente fue en 1580 cuando aprueban los documentos con base en matemáticas y astronomía para establecer el nuevo calendario, el cual entró en vigor en 1583, en octubre. Al año de 1583, en el mes de octubre, borraron 10 días. No recuerdo cuáles días, pero hay 10 días que oficialmente no existieron en el calendario gregoriano. Para pasar del calendario juliano al calendario gregoriano, ¿qué querrías? ¿Que desaparecieran días en el trimestre? No, porque entonces ya no es oficial. Y te va a pasar como a mí, que tardé 6 meses más en titular. 6 meses no. Bueno, sí, en titularme sí. Porque terminé la carrera hasta diciembre del 83. Cuando debe haber terminado la carrera en julio del 83. 6 meses. Porque se perdió una semana del trimestre. Desde entonces no se han vuelto a perder. Por eso estamos a medio trimestre, habiendo pasado las vacaciones. Y estamos en el trimestre 23 de otoño, en el invierno de 2024. Estamos como estaban en tiempos de Copérnico los cristianos, desfasados. Y no es porque tengamos el calendario juliano-gregoriano, sino el de la UAM, el calendario guamiano, vamos a decir. Bueno, no, realmente Copérnico, de acuerdo a fechas astronómicas, que es en lo que está basado el calendario gregoriano, nació el 4 de enero de 1643. El 4 de enero de 1643 nació Newton, 1643. Y en 1686-87 publicó el libro. ¿Qué edad tenía? Del 43 al 87. 44 años. 45. Pues todavía tiene tiempo para publicar algo. Yo ya me pasé. Publica tu vida aquí. Pero lo que es Vox Populi, bueno, es conocido en la cultura popular, que Newton lo que escribió aquí en los principios en realidad no lo desarrolló en los años anteriores cercanos a 1686, sino 20 años antes. Durante una pandemia. Es más, cuando andamos en la pandemia andaban diciendo, ustedes de ociosos y Newton durante la pandemia descubriendo las leyes de la mecánica y desarrollando el cálculo. ¿Tú qué has hecho? Así decían, no, pues yo viendo la televisión o googleando o haciendo chismes en Facebook. Cuando Newton tenía 20 años, ¿qué año fue? 1662, 63 más o menos. Hubo una epidemia de peste en Inglaterra, sobre todo en Londres, de la peste negra. Hubo una epidemia de peste y entonces, como nos hicieron a nosotros cuando la COVID, cerraron las escuelas, cerraron las universidades.
todo el mundo a su casa. Entonces Newton se fue a su casa, a la granja familiar, allá en Waltham, donde había nacido. Y como no tenía nada que hacer porque no había internet, no había internet, ¿verdad? Y su mamá anda de ocioso. Andaba de ocioso ahí. Entonces andaba de ocioso, pues se puso a revisar, a seguir estudiando, a revisar los trabajos de Copérnico, de Galileo, de Kepler, y desarrolló, para poder explicar las órbitas elípticas, las leyes de Kepler, desarrolló el cálculo. Lo que hace el aburrimiento, ¿no? Y sí, lo que hace el aburrimiento. En cambio, se la pasan haciendo videojuegos, jugando videojuegos. ¿Son gamers? ¿Hay aquí algún gamer? ¿Quién es gay? ¿Quién es gamer? ¿Algún gamer? Es gay. Yo intenté, pero fui malísimo. No pasé del Pong. No pasé del Pong. No, ¿de cuál fue? Del asteroide, éramos como estábamos. Del Doom Eternal, ¿no? Sí, el asteroide es original. Era divertido ese. Entonces, Newton entonces desarrolla en 1662-63 desarrolla el cálculo, pero lo publica hasta 20 años después. Además de desarrollar el cálculo, aparentemente hizo otros experimentos, como por ejemplo, aparentemente oscureció su habitación, corrió las cortinas y vio que por un orificio como aquel entraba luz. Y entonces decidió, aparentemente, estudiar y tratar de entender qué es la luz. Y fueron en esos experimentos donde llegó a la conclusión de que la luz del Sol y de las estrellas es igual. También publicó y mostró ante la sociedad, ante la Royal Society, ante la Sociedad Real Británica, presentó ahí un modelo de telescopio distinto a los que se usaban antes desde Galileo, que eran telescopios que se basaban en lentes como los que tenemos en las lupas. Esta es una lupa, no es la lupa de Lupe, la lupa mía, es una lupa mía. Como podemos ver que se deforman los objetos Lupa de mis lentes. cuando la luz pasa a través de una lente de esta forma. Vamos a ver cómo se deforma la luz. Ahí está la luz de esta lámpara. ¿Ven? Dependiendo de la distancia a la que está la lente de la fuente de luz, Y ahorita se quema. se ve diferente. ¿Sí? Veamos el encendedor. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se ve igual? No te da lápiz, A ver, vamos a No ponerlo. lo mencionaban No lo puedes hacer. ¿Eh? no No pasa mencionaban nada. los paralelos antes, ¿no? ¿Mande? No mencionaban los paralelos antes. No, pero basta. Con grasa de ballena y el No, los lentes se hacían. Es más, véanme a mí a través de la lente. ¿Cómo me ven? Qué guapo. ¿O cómo se ven? Vean a sus compañeros de un lado. A ver, vean a sus compañeros del otro lado. ¿Cómo los ven? ¿Cómo los ven? Además, dejen de prender la luz para que puedan ver. ¿Cómo le explico que A ver, ¿cómo ven a sus compañeros de allá? chistositos? ¿Cómo chistosos? ¿Se ven al revés? ¿Se ven al revés? No ves que desde ahí. A ver. ¿Sí? ¿Cómo los ven? Se ven al revés, ¿no? A ver. Ahí, sí, ya ves a alguien. ¿Al qué? Ay, qué Se ve guapo. al revés, se ve al revés. Como en la cuchara, ¿no? Y te ves al revés. Pero eso depende de la forma de las lentes. Aquí tengo unos míos, así con estos pueden ver la distinción.
Vean nada más. ¿Quién los ¡Es mira? uno! Puedes ver la dimensión desconocida. 5 dioptrías. Eso no es nada, yo tengo 7. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Aquí, ¿cómo se ven? ¿Cómo ven a sus compañeros? Normal, ¿no? Se ven chiquitos. Aquí se ven chiquitos. ¿Sí los ven? Se ven chiquitos. Ya, cuando los objetos que vemos los vemos a través de un lente, se ven diferentes. También, bueno, los telescopios hacían con base en este tipo de lentes, no estos. Porque de hecho, ok, si lo veo muy lejos se ve al revés, pero si lo veo de cerca, veo que los objetos se ven grandes. Aumenta el tamaño aparente con el que se ven. Y aquí pueden ver mi reloj de aniversario en la UAM. No, este me costó 30 años. 30. Sí, se ve 30 años. De por sí soy negro. Depende. Soy negro. Con eso basta. Considera que se las venden baratas en las papelerías a 20 pesos. Los telescopios como el de Galileo se hicieron con base en este tipo de lentes. Y podemos saberlo porque además Galileo lo escribió y lo dibujó. Aquí está el diagrama en el que antes de Newton, Galileo puso el diagrama de cómo hizo su anteojo, le llamó él. Anteojo, sí, porque va antes del ojo. No le puso telescopio, no le llamó telescopio. Dice aquí que en el título traducido al español dice la Gaceta Sideral, que muestra grandes y muy admirables maravillas e invita a contemplarlas a todos, aunque en especial a los filósofos y astrónomos, las cuales Galileo Galilei, Patricio Florentino y matemático oficial de la Universidad Paduana, mediante el anteojo, no le llamó telescopio, pues después le llamamos telescopio. Lo hizo básicamente, era un tubo de plomo para poder enrollarlo fácilmente, el plomo, y le puso 2 lentes de estos, uno en cada extremo. Ya después hizo varias experiencias y lo fue mejorando. Pero con esto él observó que dependiendo de la distancia puede uno ver los objetos de un tamaño aparente mayor. A lo que vemos a través de un lente le llamamos la imagen virtual de las cosas, porque la imagen real es esa. La imagen real de esas letras es esta. Lo que vemos a través de los lentes, o las lentes, es distinto, pueden ser les lentes, para ser incluyente o inclusivo, es la imagen virtual. Esto es la verdadera imagen virtual. Eso sí son imágenes virtuales, no las de las computadoras. Eso es otra cosa. Es una modificación del concepto de virtualidad. ¿Bien? Entonces las imágenes virtuales son las que se ven a través de los lentes. ¿Cómo se ve cuando uso este lente que es diferente? ¿Cómo se ve? Chiquito. Más chiquito, es al revés. ¿Qué diferencia hay entre La forma. y la forma de la superficie? Mientras que este es como una especie de hoyo, esta es una especie de montañita, ¿sí? Es una protuberancia. Los lentes que tienen protuberancias, a las protuberancias las llamamos convexidades, son lentes convexos. En cambio, los que tienen hoyos como cavidades, les llamamos concavidades. Entonces tenemos lentes convexos y lentes cóncavos. ¿De las concavidades entre los ojos? Concavidades el cóncavo, es que depende de cuál sea la chuequez de tus ojos, la patología, vamos a decir. Son ojos enfermos. Si yo tengo una enfermedad visual, se llama miopía.
no sé cuál sea la enfermedad visual que tienen los que usan anteojos. Las personas que no usan anteojos o no se han dado cuenta o no se han dado de topes en las ramas o en las paredes, quizá pues no se han dado cuenta, o efectivamente tienen ojos sanos. Preguntábamos qué son los ojos. Bueno, lo que escribió Newton en óptica de 1704 fueron observaciones que aparentemente hizo, experimentos que aparentemente hizo en la década de 1660, al menos. Porque para llegar a lo que publicó en los Principia, tenía que haber usado lentes en telescopios y haber construido lo que ahora conocemos como el telescopio newtoniano. Que a diferencia del telescopio de Galileo, que está hecho con lentes, el telescopio de Newton está hecho con espejos. Es un tubo en el cual en el fondo hay un espejo cóncavo y también hay un espejo plano y un lente convexo. Porque mientras que el telescopio de Galileo, de 1609 era un lente con dos convexidades y otro lente con dos convexidades, y aquí el tubo. Ese sería un telescopio de tipo Galileo. El telescopio de Newton, vamos a ponerlo acá arriba, el de Newton era un espejo con una cavidad un hoyo, vamos a decir aquí un espejo plano y aquí un lente convexo como este. De modo que cuando la luz viene de la fuente de luz, pongamos una estrellita, la estrella, para que se vea que es estrella. Esta pasa por aquí, llega por acá y llega al ojo del observador. Este sería el lente ocular. Este sería el objetivo. En un telescopio galileano, mientras que en un telescopio newtoniano, la luz de la estrella viene por acá, llega al espejo, se refleja al espejo plano y de aquí se refleja al espejo, al lente convexo que está acá arriba, y aquí está el ojo del observador. Ahí están las pestañas de Newton. Las pestañas de Newton, las pestañas de Newton. Este sería el ocular. Bien torcido. Y no hay lente objetivo. Es un espejo. Entonces, operan mediante, vamos a decir, la parte importante cuál es. Este juego de lentes sirven para recibir aumentada la luz de la estrella. Este espejo sirve para recibir la luz aumentada de la estrella, concentrarla en este espejo y verla por aquí. De hecho, lo que hacen estos lentes, concentran la luz, porque la luz ya vimos que ¿qué pasa? Se voltea, ¿no? Al pasar a través del lente. Todo esto lo describió Newton en óptica. Cómo la luz se desvía, la luz se desvía por diferentes fenómenos. Uno, que es el básico que nos permite ver, más allá de que tengamos ojos o no. ¿Sí? Porque para poder ver, primero, tiene que haber luz. Y la luz tiene que
Para poder ver la luz tiene que no te caigas, reflejarse. Vamos a ver. ¿Ahí ya la están viendo? ¿Ya la están viendo? Ahora no sé. Bien. Para poder ver los objetos tienen que reflejar la luz. Si los objetos no reflejan la luz, no los podemos ver. Ahora, ¿qué es la reflexión? Reflexionemos sobre ello. La reflexión es una desviación de la luz, llamémosle por rebote, como si la luz rebotara en los objetos. ¿Por qué como si rebotara? Pelotita. Si la dejo caer, regresa por el mismo camino. ¿Sí? Ya dijimos que es un movimiento lineal, ¿sí? Vertical, ¿correcto? ¿Qué sucede si en lugar de dejarla caer, voy a prender la luz para que se vea mejor? ¿Qué sucede si en lugar de dejarla caer solamente en caída libre, la arrojo para que en lugar de que caiga, vamos a decir, a 90 grados de la superficie del piso, si es 90 grados, ¿no? Si cae en una línea recta, perpendicular al piso, está cayendo a 90 grados. Si en lugar de caer a 90 grados, cae a un ángulo diferente, dos puntos. Ahorita, por favor. Son 3 puntos de afuera de la Con todo y salsa. De los chilaquiles que tiraron ahí. Son 3 puntos. Ah, ¿son 3 puntos? Oh, vaya. Bueno, ahora dejar salir. Se reí. El problema es que ahí está muy irregular. Está la ventana, está la. Déjenme ver si. A ver, ya se compra. Ah, casi regresa, ¿verdad? Ya. Golpeó en un ángulo aquí. ¿Y cómo rebotó? En el mismo ángulo. El ángulo de llegada fue 1 y el ángulo de salida fue el mismo, fue de la misma magnitud, nada más que del otro lado. Y son iguales el ángulo de llegada y el ángulo de salida. El ángulo de llegada se llama ángulo de incidencia. El ángulo de... Eso no es un ojo, es un ángulo, ¿eh? El ojo es ese. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es el ángulo de llegada, el ángulo de salida es el ángulo de reflexión. Ya, se comporta la reflexión como si fuera un rebote. Oh, es que ya ven cómo son esas pelotitas. Ah, ahora cayó en la bolsa de no sé quién. Saqué el pelotito. Sí, desapareció los 100 baros. No, eran 500. Aquí está la bolita. Lo grabamos bolseando. Ahí está. Sí, estaba bolseando de la bolsa. Ok. Entonces, primer fenómeno óptico. Primer fenómeno de la óptica, la reflexión. Es una especie de rebote donde ese rebote es el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión de la luz es igual al ángulo de incidencia. Por eso, para que yo sepa que voy a iluminar a alguien que está allá, yo tengo que estimar la posición donde está el objeto que refleja, la posición donde está el sujeto al que quiero que le llegue la luz. Es que no veo. Hay otro fenómeno que vamos a ver después. A ver,
Voy a ver si, ahí está, ya despertó. Ok. Ah, no, ahora quiero allá, ¿sí? Segunda persona, segunda estrella a la derecha, que decía Peter Pan. No, segunda persona en la pared. Tercera persona en la pared, el ángulo es diferente. ¿Sí? Pues aquí la diferencia respecto a donde está la lámpara de la posición de los compañeros es el ángulo. Bueno, compañeras, porque son mayoría. Dos mujeres y un caballero. Dos damas y un caballero. ¿Ok? Ahí ya están. Vamos a hacerlo del otro lado, para que no se sientan discriminadas, porque están dos. Ahí está una. Espérame. Una. Y el ángulo es menor. Dos. ¿Correcto? ¿Sí la ves? No, ya no ve nada. Dice que ya no ve nada. Ok. Primer fenómeno, entonces, la reflexión. Por eso, para que algo podamos verlo, debe estar en el ángulo correcto, porque es una característica de la luz que se deduce de este fenómeno de la reflexión. La luz se desvía porque viaja o se mueve, viaja en línea recta en el espacio. Uno no ve que un rayo de luz de vuelta. No. Para que dé vuelta necesitamos algún objeto que refleje la luz. Podemos hacerlo incluso con luz de diferentes colores. Voy a hacerlo aquí así para no lastimar a nadie. Ahí está. Ok. Ahí en el techo. Y acá sería en el piso donde nadie lo va a ver. Bueno, nada más uno lo ve. Okay. O con la luz verde. También lo podemos hacer. Ahí está. Okay. El problema es que esto es más intensa. Ok. Siguiente fenómeno es reflexiones. Ya vimos el primer punto del libro de óptica de segundo, refracciones. ¿Qué son las refracciones? La refracción es otro tipo de desviación de luz. La refracción. Qué gracioso. No lo veas, es mala suerte. Nada más o no. Ok. Saltilla un poquito nada más. No, mentira, ¿sabes qué es eso? Aviéntale la luz y ya dime que brilla. No. A ver, refracción. ¿Saben por qué fue? Porque moví el pizarrón. Fue el fantasma. No, el fantasma. Sí, vamos a ver fantasmas. Dios mío. Vamos a ver fantasmas. Espero que no se asusten. La refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción es la desviación de la luz cuando pasa a través de un medio de densidad diferente. A ver, aquí está pasando a través del aire. ¿Sí? Aquí está pasando a través del vidrio. La apreté otra vez. Aquí está pasando a través del vidrio. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Ven el circulito? ¿Sí? No es ningún caballero inglés. Ahí ven el círculo, pero se ve más pequeño. ¿Qué sucede cuando alejo la fuente o cambio la distancia? Cambia el tamaño. El círculo, bueno, se ve como óvalo, no como círculo por el ángulo. Ahí se vería como círculo. La luz, en lugar de seguir así y proyectar el círculo de este tamaño, lo está cambiando cuando pasa a través de este. Y ahora se ve más pequeño. Es como si hiciera esto al pasar a través del vidrio de este lente. Vamos a decir que la junta, la concentra, pues porque la desvía. ¿Sí? Bueno, ya no ve nada. Ya. Si yo tengo ahora que es el cóncavo, el que tiene la cavidad,
¿qué sucede? Solo se refleja. No, se está desviando pero hacia afuera. Se desvía, pero así como que se expande. En lugar de concentrarse, se difunde, se abre. Un solo punto. Si lo dibujamos, si hacemos una representación de la reflexión, en el caso de la reflexión, hagamos aquí una representación de la reflexión. En la reflexión, vamos a decir, tenemos una superficie plana, viene, vamos a decir que está fuera la estrella, la fuente de luz, emite la luz, llega a la superficie con este ángulo y aquí se tiene que reflejar con un ángulo equivalente. Para yo ver la estrella reflejada en la superficie de un lago, por ejemplo, o de un espejo, o de una pista de hielo, yo tengo que estar aquí para poder ver a la estrella reflejada en la superficie. Con este ángulo específico, si estoy en un ángulo diferente no la voy a ver. Eso es la reflexión. En la refracción, si el lente es convexo, la luz llega al lente y se desvía hacia este punto que se llama el foco. Donde se junta es el foco. Es por refracción. En el caso de el lente convexo, si fuera biconvexo, sería así. Entonces la luz saldría de esta manera. Ahora, como ya vimos que en el caso de este lente en particular, pues no tiene dos cavidades o dos concavidades. Puede haber lentes de diferentes formas. Podemos tener lentes con dos convexidades o biconvexos, con dos concavidades o bicóncavos. Podemos tener lentes, ojo, lentes plano cóncavos, plano convexos, o incluso, como los lentes que usamos en óptica, algunos cóncavo convexos, que son como este. De un lado es cóncavo y del otro lado es convexo. También estrictamente tendríamos lentes biplanos. Un videoplano es un lente biplano. Y la refracción es un fenómeno en el cual la luz se desvía dependiente de dos factores. En el caso de la refracción, vamos a ponerle R, está en función de la densidad de la materia. Recordemos que ρ es densidad. Es decir, en materia más densa se va a desviar más que en materia menos densa. Y de hecho depende más que de la densidad, de la diferencia de densidades entre los medios por los cuales pasa la luz. Cuando pasa la luz por el lente, es porque ya pasó antes por el aire. Entonces pasa del aire al lente y luego otra vez al aire. Lo podemos ver incluso si tenemos lentes planos, pero medio chistosos. No es un vidrio plano. No es como triangular más o menos. Se llama prisma. Un prisma triangular. ¿Ven? La luz está
pasando a través del lente y se desvía. Además, está ahí, se ve en la sombra de mi mano, ¿sí la ven? Una está desviando hacia la derecha, otra está desviando hacia allá, está en la pared, y otra está por aquí alrededor. Sí, bien Pink Floyd. No, que es de noche, el lado oscuro de la luna, la dark side of the moon. Así es. No es el lado oculto de la luna, ese es otro, es el que no podemos ver. Bien, bueno, a ver, entonces, esto sería, este prisma sería también un lente, porque también está desviando la luz por refracción, pues es un lente que tiene tres caras. Este lente tendría dos caras, este tiene dos caras, este tendría tres. Este prisma triangular. Entonces, ¿de qué depende la desviación de la luz por refracción? Depende de la diferencia de densidades, ya más en sentido estrictamente sería una de las variables. Depende de la diferencia de densidades, pero también depende, y lo vimos ahorita con el prisma triangular, vemos que dependiendo del ángulo es hacia donde se va a desviar, ¿sí? Ahí está. Si se desvía más hacia un lado a otro, dependiendo del ángulo con el que incide la luz sobre el prisma, sobre la superficie del prisma. Entonces también depende la refracción, está R. R también depende o está en función de el ángulo de incidencia. De la refracción depende del ángulo, depende de la diferencia de densidades entre los medios a través de los cuales está pasando la luz, y depende también del ángulo de incidencia. Esa es la refracción. Bien. En el caso de la reflexión, también depende del ángulo, e incluso el ángulo puede ser un ángulo constante, o puede ser un ángulo variable. Y entonces vamos a tener espejos cóncavos y espejos convexos. Y pasa algo equivalente. En el caso de los espejos cóncavos, si viene la luz, ¿qué pasa? Se concentra en un foco, que fue el principio que usó Newton para hacer su telescopio. El principio de la reflexión en un espejo, pero el espejo tiene que ser cóncavo. Si es convexo, no funciona, porque entonces si viene la luz, ¿qué sucede con la luz cuando se refleja en un espejo cóncavo? ¿Los han visto? Sí. Son los espejos que se usan para vigilancia, por ejemplo. Los de la ándale, sí. Los de los están en la micro. Ah, los de la No, micro. son las cámaras de vigilancia de bajo costo. Pues sí, te sale más barato un espejo que una cámara. Y la guacha. Okay. Si es cierto, en una cámara puedes grabar, en un espejo pues también en chingo. Okay. Entonces, estas que serían las leyes de la reflexión y la refracción fueron las que Newton desarrolló en la primera parte de su obra o libro de Optics, u óptica, de 1704. Déjenme ver cuáles son los conceptos que tenemos que ver hoy antes de que nos retiremos, porque ya casi acabamos. Bien, no está aquí, sí, estaba en el bien. Sí, no, pues por eso traje ese, sí, por eso traje las dos botellas. Chin, chin, chin. Aquí está. Reflexión, refracción. Los espejos normalmente son reflectores. Pues no, es que llegó el espectáculo. Ahora los amantes de los reflectores serán de los espejos.
¿Por qué hablan de reflectores, por ejemplo, en cuanto al cine y la televisión? Porque en realidad sucede porque los sistemas para registro de fotografía, de cine o de televisión originales eran malísimos. Era difícil que captaran la luz y la registraran en las películas, en las placas de vidrio, la fotografía, en las películas de celuloide, para la película, la imagen de foto móvil, que es lo que se llama formalmente lo que sería el cine. Y entonces necesitamos usar lámparas para iluminar a los pobres actores que terminaban sudando como... y además, para aumentar la cantidad de luz que les ponían, además de las lámparas, espejos que reflejaran más luz. De ahí el concepto de los reflectores en los espectáculos. Espejos. ¿Qué son los lentes? Los lentes son instrumentos que refractan la luz. Los lentes refractan la luz. Los espejos reflejan la luz, pero un espejo se caracteriza por reflejar la mayor cantidad de luz posible. Porque también la materia, el resto de la materia, para poder verla, debe hacer una de dos cosas. Debe reflejar la luz o debe permitir que pase. Y es lo que vemos en los lentes o es lo que vemos en este líquido. Pueden verme a mí a través de la botella, ¿no? Ahí medio deforme la botella. ¿Esto qué es? Un lente. No, lo que está dentro es agua. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? Van a trabajar con cosas similares. ¿Sí? Es un cilindro. Podríamos dividirlo en dos mitades y podríamos decir que aquí tenemos una superficie convexa y acá tenemos una superficie convexa. Una botella es equivalente a un lente biconvexo. Y entonces va a desviar la luz. Fíjense cómo desvía la luz del láser. Bueno, a ver, vamos a apagar aquí la luz. Y vamos a ver cómo desvía la luz del láser. Uy, ¿la vieron? La paso hacia la izquierda y hacia donde se movió el haz de luz. Hacia la derecha, miren. Inicialmente se mueve hacia la derecha. Si lo muevo a la derecha, se mueve hacia la izquierda, o sea, haciendo este cruce. Efectivamente, son lentes, o es un lente biconvexo. Por cierto, pues, sí se ve que pasa la luz roja, ¿no? ¿Lo pueden ver? Pasa la luz roja. ¿Pueden ver la luz roja? Sí. ¿Seguro? ¿Adentro del líquido la ven? Pueden verla, la que pasa a través de la botella, a través del líquido. ¿Sí? Pero no pueden ver la luz dentro del líquido. ¿Pueden ver la luz aquí? La luz entre el punto y la lámpara. ¿Por qué? ¿No la pueden ver? ¿Por qué sí pueden ver? ¿Sí la pueden ver la luz del láser? No en la pared, sino en el aire. Más, ¿Por qué? Sí. Cada porquería que está flotando en el aire. Pueden ser cacositas. Pueden ser cacositas. Ahí es que mejor no respire. Refleja la luz. Como cada poco de lo que está ahí suelto en este supuesto jugo de naranja. ¡Ay! ¿Te vas a tomar eso? ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, Miguel! Hasta parece bebida extraterrestre, ¿no? Una cosa así. No, lo que está sucediendo, es más, podríamos ver aquí arriba el haz de luz adentro de la botella. Vean. Yo ya vi el cielo. Se ve al menos al principio de la botella donde entra en contacto la luz con el líquido, se alcanza a ver un poco el haz de luz. Eso se llama dispersión. Otro concepto es entonces la dispersión. Que la dispersión es una variante de la reflexión. Porque la dispersión es la reflexión
por las partículas componentes de la materia. Es como cada componente de la materia que forma a las cosas refleja un poco de luz de la que incide. Y esos son algunos de los principios ópticos que vimos hoy. Mañana y pasado mañana veremos más. Por hoy, para ver, tendríamos que prender la luz, pero ya no vamos a ver nada más aquí porque vamos a acabar la sesión.